¿Me escuchó? Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, a nuestros alumnos de la asignatura de herramientas de análisis urbana de la Facultad de Ingeniería y a los demás asistentes. Un cordial saludo y gracias por vuestra presencia. Os voy a presentar, insertado en una de las conferencias también de nuestro ya programa que empieza a ser conocido, Urban Talks, sobre ciudades, sobre planeación urbana, al doctor Javier Sandoval. Es nuestro invitado de México. Doctor Javier es profesor y tiene un doctorado en planeación territorial y urbana por la Universidad Autónoma de Baja California, y nos va a traer algo que creo que es bien interesante y es también muy oportuno en temas relacionados con los desarrollos de las ciudades, de los municipios, y quizás una herramienta o instrumento al POT, ¿no? A los planos de ordenación territorial. Este tema de simulación urbana creo que genera bastante interés por los escenarios posibles que se pueden formular. Así que al doctor Javier Sandoval, muchas gracias por su presencia, aunque sea virtual. Esperamos que un día breve podamos todos compartir personalmente la experiencia. Voy a pasar la palabra entonces al doctor Javier Sandoval para empezar la conferencia. Gracias a todos. Al final de la conferencia, solo recordar que dejaremos en abierto el chat, donde ahí podemos hacer un par de preguntas e interactuar con nuestro conferencista. Bueno, un saludo y estamos en contacto aquí. Gracias, muchas gracias. ¿Podemos iniciar ya? ¿Sí? Sí. Bien, sí, muchas gracias. Sí, antes de iniciar, pues quiero agradecer a la Universidad de La Sabana y al doctor Vasco André por esta invitación, que con mucho gusto en esta ocasión estaremos platicando sobre lo que viene siendo precisamente todo este tema de lo que son las herramientas de simulación urbana, Voy a compartir pantalla para empezar ya. Vamos a ver. Ahí. Perdón. ¿Sí se ve en pantalla ya la presentación? Sí, señor. Sí, se ve. Bien, gracias. Sí, bueno, muchas gracias. En esta presentación me gustaría hablar un poco sobre lo que vienen siendo los antecedentes de la simulación urbana, de unos aspectos conceptuales muy básicos, y al final sí me gustaría también presentar unos modelos de simulación urbana en tiempo real para poderme dar a entender mejor, ¿no? Bien, me gustaría iniciar hablando un poco sobre lo que viene siendo el primer caso que me tocó experimentar sobre este tema de lo que es la simulación urbana, por allá en el 2006, 2007. Lo que están viendo ahorita ahí en pantalla es un valle agrícola. Es el valle agrícola, se llama el Valle de Mañadero, es en Ensenada, en México. Estamos aproximadamente como unos 100 kilómetros con la frontera con los Estados Unidos. Y bueno, en aquel entonces yo era jefe del departamento de planeación urbana de la ciudad, y había un discurso con respecto a este valle de que era, bueno, ¿qué podemos hacer porque se está urbanizando este valle, ¿no? Este valle se ha caracterizado históricamente pues, por producir toda una serie de insumos del campo, tanto de ornato como de consumo humano, pero también pues hay un conflicto porque, bueno, hay un desarraigo entre otros temas, ¿no? De la tierra por los nuevos hijos o propietarios de la tierra, lo que viene siendo temas de infiltración salina, porque tiene una laguna costera, ustedes pueden verlo ahí en la imagen de satélite. Y bueno, ya teníamos un antecedente de esto, ¿no? Y bueno, ahí en la oficina nos preguntamos, bueno, ¿qué tal si aplicáramos una moratoria sobre el Valle de Mañadero? Estábamos haciendo lo que acá le denominamos un programa parcial de desarrollo urbano, que es precisamente el centrarse en una pequeña zona de la ciudad, espacialmente hablando. Y vamos a hacer una moratoria, que no se pueda construir nada mientras hacemos unas cuestiones de normatividad para saber qué vamos a hacer finalmente con este valle, ¿no? Pero, bueno, antes de aplicar esta moratoria, ¿qué tal
si simulamos esa moratoria y podemos ver a ver qué sucede. Ya para entonces, por ahí, me había tocado de alguna manera hacer unos primeros ejercicios con un simulador urbano que me tocó conocer de la Universidad de Kent State, en el cual te conectabas a internet, podías interactuar con un simulador, no tienes que bajar nada de internet, de hecho, y podías jugar con escenarios de qué podría suceder si pongo estas usos aquí, si pongo acá, y bueno, qué pudiera pasar en el futuro. Sí me hizo muy interesante. Me pasaron el código fuente y con alumnos de la universidad de aquí del estado, de ciencias computacionales, me hicieron una adecuación, ¿sí? Esto que ven ahí en pantalla es este software que hicieron los muchachos. Les dije, bueno, primero quiero que me lo traduzcan todo a castellano. Quiero que me simule más usos de suelo, quiero que me lo estimule que me estime las superficies en hectáreas, no en acres. Bueno, toda una serie de elementos, ¿no? Y lo que están viendo ahí es precisamente ya una representación de este valle agrícola y lo que viene siendo la península de Punta Banda, ¿no? Bien, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer unos escenarios, vamos a hacer un escenario de qué pasaría si se dejan hacer las cosas como están y un escenario en el cual pues vamos a hacer esta moratoria y no se pueda construir nada en el Valle del Mañadero, ¿no? Bien, aquí están los dos resultados. En el lado izquierdo, ustedes pueden ver que lo que está en el valle ahí con cuadritos como el color morado, naranja, amarillo, son usos industriales, comerciales, habitacionales, mixtos, etcétera, que el simulador resultó que es lo que pudiera suceder en el valle. Realmente pues no nos sorprende mucho, era algo esperado, algo preocupante, algunos desarrollos prácticamente pegados a la laguna costera, algo que no quisiéramos, etcétera, pero bueno, no es ninguna sorpresa en particular. Ya después en mano derecha vemos el resultado del escenario en el cual no permitimos ningún tipo de desarrollo en el Valle Agrícola de Mañadero. En una primera instancia vemos el valle totalmente color blanco, que es una zona agrícola, y bueno, eso no es ninguna sorpresa. Lo que sí no nos esperábamos es que la península de Punta Banda se empezó a poblar, ¿sí? Ahí estoy marcando en un círculo rojo unos desarrollos turísticos, uno a lo largo de la carretera, otro un poquito más arriba, es una área cerril. Y bueno, finalmente es un área que está propensa a riesgos, tiene una vista espectacular, pero lo atraviesa una falla geológica. Y fue algo muy interesante porque lo que nos ayudó en esa simulación fue a contextualizar una política pública, nos demostró que el aplicar una política pública en una parte del territorio puede tener consecuencias en otros territorios. Y eso realmente para nosotros fue como un semáforo amarillo que dije, bueno, por estarnos centrando tanto en una zona de quererla cuidar, no nos dimos cuenta que la presión se iba a trasladar a otras zonas ahí circundantes. Y aquí lo interesante fue que esto lo aprendimos, cuando quisiéramos aplicar una política pública en una zona del territorio, tendríamos que obligadamente también aplicar políticas públicas en las zonas circundantes o en zonas que pudiera tener un efecto, precisamente le llamamos estos efectos no intencionados de las políticas públicas en otro lugar. Entonces el simulador nos ayudó a visualizar mucho, ¿no? Bueno, pero finalmente, ¿cómo puede un programa de computadora saber o decidir o saber hacia dónde se va a ir un crecimiento? O sea, ¿cómo decide? ¿Cómo se arman estos modelos? ¿Cómo funciona? ¿Los podemos aplicar a nuestra ciudad actual? ¿Qué beneficios pudiéramos tener de él? ¿Qué pudiéramos aprender? Bueno, es lo que voy a tratar de ir respondiendo con esta charla. Antes de eso me gustaría mucho empezar, bueno, ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo, no? Para términos ahorita de esta plática vamos a hablar que es una representación simplificada de la realidad, ¿sí? Aquí están viendo ahorita en pantalla una representación simplificada del Palacio de Bellas Artes que está en la Ciudad de México. Y los modelos se construyen de acuerdo a la necesidad que tengamos de elaborarlos. En este caso, por ejemplo, lo que queremos ver es cómo está el Palacio de Bellas Artes, sus espacios por adentro. Ahí pueden ver un corte arquitectónico, pueden ver ahí las gradas, las diferentes salas, los niveles, etc. Entonces es una representación simplificada de algo. Este es un modelo físico, pero también hay modelos que también son físicos sobre papel, por ejemplo, los planos arquitectónicos de un edificio, pero también hay modelos digitales. Hay modelos matemáticos también y hay modelos basados en agentes, que es lo que vamos a hablar hoy, que son modelos computacionales.
Así como en este Palacio de Bellas Artes se pone solamente lo que nos interesa ver, podemos replicar una frase muy famosa de George Box que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. El aspecto, por ejemplo, del que vimos del Palacio de Bellas Artes, es erróneo porque no es todo el palacio. No tiene las instalaciones eléctricas, no tiene las instalaciones hidráulicas, no tiene gente adentro, o sea, no tiene toda una serie de elementos. Entonces es erróneo, o sea, no es realmente la realidad, pero nos es útil porque nos permite ver finalmente algo que nos interesa, que es el tema de cómo están los espacios por adentro. Entonces es algo que siempre que tenemos que tener en cuenta. Ahora, de esto de los modelos, ¿por qué lo aplicamos a las ciudades? Por ejemplo, cuando una empresa que se dedica a la fabricación de automóviles tiene los recursos económicos y no se va a enfrentar con problemas éticos por destruir su producto, en este caso que es un automóvil, no puede aventar contra obstáculos las veces que sea necesario y pues realmente no hay ningún problema. Lo que queremos saber es una variable, el comportamiento, que es la gente, los humanos que van ahí adentro, que se pueden sustituir por muñecos, por dummies, y se miden ya finalmente cuáles pueden ser las consecuencias para cuando ya tenga suficiente certeza de seguridad del automóvil, se pone el automóvil a la venta. Pues bueno, no hay ningún problema. No podemos hacer lo mismo con ciudades. No podemos tener una ciudad y de pronto inundarla bueno, vamos a ver para dónde se escaparía la gente para mejorar las rutas. O queremos mejorar el tráfico, voy a prender y apagar los semáforos para ver qué pasa. No, pues no se puede. O sea, económicamente sería inviable. A veces éticamente tampoco no sería viable. Los costos realmente serían exorbitantes. Y bueno, lo que hacemos más bien es hacer una ciudad, así como en los laboratorios se hacen experimentos in vitro, aquí se dice que se hacen in silico, adentro de una computadora, y los dummies, ¿sí? o los muñecos, pues son una serie de variables que nos interesan saber de una ciudad, que pueden ser la variable de la densidad habitacional, o a lo mejor altura de los edificios, o qué puede ser si distribuyo o construyo ciertos tipos de comercios en esta parte, etcétera, ¿sí? Entonces, eso ya, pues claro que sí lo podemos hacer. Y podemos hacer toda una serie de experimentos que son de corte urbano en dos ejes, ¿no? Uno que sería una escala del tiempo y otro la escala del espacio. El más extremo, donde puede ser en escala temporal que puede tomar minutos y en temas de espacio metros cuadrados, es, por ejemplo, la evacuación de un edificio. Qué tan eficiente pueden ser las salidas, donde puede haber un congestionamiento, etcétera. Eso lo pones en la computadora. O el extremo de una escala temporal que puede tomar años. Y en el tema espacial es internacional, como el tema de las migraciones. En el Inter se da toda una serie de oportunidades de experimentación con estos modelos que van desde crimen. Este está tomando mucho auge. Otro también, y se usa mucho el tema de las redes, pues es el tema de la propagación de enfermedades, más ahora con el tema del COVID-19, la unidad, la comunidad que nos dedicamos al tema de la modelación es un tema que nos interesa mucho. Temas de ubicación residencial, lo que viene siendo ventas de propiedades a nivel histórico, temas de movilidad de tráfico, es todo un tema aparte muy especial que se utiliza para el tema del modelado. Tema de administración de recursos, crecimiento urbano, ayuda humanitaria, bueno, toda una serie de elementos que podemos ir aplicando a nuestras propias ciudades, ¿no? Bien. Yo soy responsable de una escuela en línea, es un curso sobre modelados de simulación urbana, y siempre le pregunto a los alumnos que por qué les interesa entrar a este tipo de cursos. Y me gusta la respuesta de una alumna que tuve, de Adriana, que puso que quiere aprender a simular escenarios de desarrollo urbano conforme a datos y no a meras suposiciones. Y esto es bien importante, y esa es una de las utilidades de estas herramientas precisamente. ¿Cuántas veces? Yo fui funcionario público por más de 14 años, y bueno, ¿cuántas veces no se tomaron decisiones sobre las rodillas, como se dice coloquialmente, sin ninguna información? Si pudiéramos simular una política pública, quizá de algún proyecto, antes de ubicarlo, antes de que se haga realidad, imagínense qué útil sería el que de alguna manera pudiéramos prever
resultados no anticipados, como el que les mostré ahorita del tema del Valle de Bañadero, donde sí la aplicamos bien en una parte, pero en otras tuvimos efectos no intencionados. Hay una como clasificación como de espectro en lo que viene siendo los usos de la simulación urbana, que se va a dos extremos. Uno es el tema de simplemente explorar. Cuando no tenemos un tema en particular o no nos interesa una ciudad en particular, sino que me interesa explorar, por ejemplo, el tema de la movilidad o el tema de las densidades o el tema del costo del suelo, temas de cambio climático, por ejemplo, ahora, pues quiero experimentar qué pasaría si subo las densidades acá, qué sucede si las bajo, qué pasa si cierro esta vialidad, en términos conceptuales, ¿no? Entonces, son cuestiones como de explorar. Es un tema muy útil que yo veo, por ejemplo, cuando doy mis cursos a veces presenciales de estos modelado y simulación urbana, donde puedes enseñar conceptos urbanos. Lo que están viendo ahí en pantalla es un juego de computadora que yo les recomiendo mucho que en su momento si lo pueden jugar. Se llama Cities Skylines y realmente nos da mucha facilidad para, empezando de un terreno virgen, levantas una ciudad y puedes experimentar con muchísimos conceptos, ¿no? Entonces, un extremo es el explorar y el otro extremo es pronosticar, ¿sí? Imagínense que vio una persona en la televisión, en las noticias, así como está el tipo o la muchacha del clima, pero tengamos un tipo que nos está explicando lo que se ve en pantalla, que diga, no, pues que para el mes de enero vamos a tener un costo del suelo de $1,300 a $900 el metro cuadrado, que va a ser un rendimiento bajo, pero se pronostica que para mayo o junio tendremos un rendimiento muy alto, con aproximadamente $2,300 el metro cuadrado a la alza y 1,900 el más bajo, ¿no? Entonces, el tema de lo que viene siendo pronosticar es otro tema donde ahora sí ya se ocupa trabajar sobre ciudades específicas, puntuales, ya con datos reales de censos y tratar de ver, bueno, qué pudiera suceder en el futuro si aplicamos tal o cual cosa, o bueno, qué puede pasar con temas, por ejemplo, de evacuaciones y lo que viene siendo hacia dónde puede crecer la mancha urbana, etcétera, ¿no? Entonces, como que tenemos estos dos extremos, ¿no? Aquí lo relevante de esto es de que con la experiencia que yo he tenido, yo les puedo asegurar que el tema del modelado de la simulación urbana funciona como un objeto para pensar la ciudad. Miren, finalmente, lo que tienen que hacer con estos modelos es que tienen que programar, tienen que decirle a la computadora las leyes con las cuales funciona la ciudad. Aquí quisiera yo diferenciar, una simulación urbana no es un guión, no es decirle a la computadora, primero crece hacia el este y luego hacia el oeste y luego quiero que crezca sobre la periferia. No, no, no. Tenemos que entender cuáles son como las leyes o los principios que hacen que las ciudades funcionen así y los metes en la computadora y entonces esperas que tenga ese comportamiento. Mis primeros modelos cuando hice simulaciones urbanas, por ejemplo, el territorio virgen se empezaba a urbanizar todo totalmente, con pequeñas unidades urbanas y muy dispersas. Dije, bueno, pues esto no es lo que está funcionando, así no es la realidad. Entonces me obligaba a volver a observar la ciudad con más agudeza y decir, bueno, estoy viendo que donde está el transporte más accesible, el suelo más económico, está creciendo más la ciudad, pero luego también donde está más plano. Entonces le voy poniendo como estas reglas, vuelvo a ejecutar la simulación y ya me empieza a tener un comportamiento ya más comparado con la realidad, con lo que se dice en la fase de validación de los modelos. Entonces, este ir y venir, esto de observar la ciudad, entenderla, y ese entendimiento, pasarlo como a principios o a leyes, y luego hacer que esas leyes las programas en la computadora, y que tratar que la computadora te lo reproduzca, ese ir y venir nos obliga mucho a pensar la ciudad. ¿Por qué está pasando esto? Lo quiero representar en mi computadora, pero bueno, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Por qué funciona la ciudad? ¿De qué maneras para que pueda tener yo esos resultados? Y a veces el proceso de reflexión es igual de rico, a veces más rico que el mismo modelo, ¿no? Ahora, son modelos. Y para este tema me gustaría hablarles sobre lo que viene siendo los modelos basados en agentes, que es un tema finalmente que es lo que se maneja en estos temas. Y me gustaría usar el ejemplo de una obra de teatro.
Una obra de teatro es una representación de una realidad, así como un modelo es una representación simplificada de una realidad, así también es una obra de teatro. Una obra de teatro tiene un guión. Entonces, cuando veamos una obra de teatro, la vemos una vez y ya, o sea, realmente si la seguimos viendo, sobre todo si es una obra de teatro muy conocida, pues ya vamos a saber el final. Podrá quizá haber algunas variaciones entre los actores, en los diálogos, etcétera, pero ya sabemos que finalmente el final va a ser el mismo, ¿no? Voy a inventar la trama ahorita de esta obra de teatro. A lo mejor son dos personas que una persona quiere salir de viaje y el otro no quiere, y bueno, van a estar en pugna y finalmente a uno se le va a cumplir, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si las obras de teatro no tuvieran guión? O sea, que sí tuvieran actores, pero que no tuvieran guión. Imagínense que los actores tuvieran la capacidad de decidir por sí mismos, que tuvieran, y esta es la palabra, autonomía. Autonomía. Y que cada actor tenga un objetivo por cumplir. Por ejemplo, el de la derecha quiere salir de viaje y el de la izquierda no quiere que vaya. ¿Por qué? Por los intereses, por lo que sea, ¿sí? Y nada más tienen que apegarse a ciertas reglas, tienen que actuar su edad, tienen que actuar su época y ya, finalmente. ¿Cuál va a ser el resultado de la obra al final? No sabemos. Si no hay guión, no sabemos. Cada quien de manera autónoma va a tratar de ir sorteando la situación para que cada quien pueda cumplir con su propio objetivo. Por ejemplo, el tema de la obra la obra de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una tragedia. Al final, bueno, finalmente los dos se mueren. Recordemos que representan a dos familias en pugna. Son dos jóvenes que están enamorados y al final hacen un supuesto trato. A Romeo se le ocurre una idea de fingir que está muerto y hablarle a Julieta, pero que sepa que no es verdad. Y finalmente las circunstancias hacen que Julieta jamás se entere de que nada más es un sueño. Llega Julieta al lugar, lo ve muerto, y pues dice ella, pues qué más caso tiene vivir, pues ya se murió, pues yo me voy a morir. Se clava el cuchillo, que es lo que están viendo ahí en la foto, y luego ya Romeo se despierta y luego la ve muerta y se mata. Bueno, es una tragedia y hace que las dos familias se unan, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, que en la obra de teatro de Romeo y Julieta, que hay un guión, que no haya guión, que todos los actores tengan su propia forma de actuar, que tengan autonomía por tomar sus propias decisiones, que tengan objetivos. Romeo quiere estar con Julieta, Julieta quiere estar con Romeo, pero hay otros personajes que no quieren que suceda eso. Y bueno, pues nada más hay que cumplir unas reglas. Por ejemplo, que los actores no saquen un celular, pues probablemente porque no es propio de la obra. ¿Cuál sería el final de la obra si no hay guión? Que si cada quien tiene sus objetivos. Bueno, puede ser que a lo mejor después de muchas obras de teatro, Romeo y Julieta encuentran una forma para quedar felices al final, que ese es el objetivo de ellos dos, ¿sí? Ahora, el objetivo que queremos es, por ejemplo, que Romeo y Julieta sean felices para siempre, que es lo donde apunta la flecha, y que no mueran los dos como se ve en el extremo izquierdo, ¿no? Ahora, si ejecutáramos constantemente la obra de teatro de Romeo y Julieta, ¿cuántas veces serían felices para siempre, se casarían? ¿Y cuántas veces sería el mismo final que ya conocemos, que los dos se mueren? Ahora, cuando ya tenemos un suficiente número de obras en las cuales los dos se casan, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo le podríamos hacer para que siempre se casaran, por ejemplo? ¿Sí? Ahora, puede haber otros finales, puede haber un final donde a lo mejor Romeo y Julieta salen de pleito y ya se separan, no sé, por cualquier cosa. A lo mejor nada más Romeo se muere. Y recordemos que en la obra de teatro constantemente es retado y bueno, Romeo siempre salió avante, pero puede ser que lo maten en una. Y ahí quedó, ahí terminó ya la obra de teatro, ¿no? O a lo mejor finalmente, por una tragedia o por lo que sea, Julieta decide mejor dedicarse a la vida religiosa y se vuelve una monja y ahí quedó. No sabemos realmente cuál pudiera ser. Si todos los actores tuvieran voluntad propia para actuar y de perseguir sus propios objetivos, unos a favor y otros en contra de lo que quieren Romeo y Julieta, pues no podemos saber cuáles pueden ser estos finales. Ahora, si queremos inducir un final y que sean felices, ¿qué tendríamos que hacer en base a la experiencia vista con los demás obras de teatro de Romeo y Julieta con esos finales diferentes, ¿no? Bien,
Prácticamente lo que les comenté ahorita es un modelo basado en agentes, ¿sí? Un modelo basado en agentes tiene actores, que son los agentes, tiene una serie de interacciones y todos viven o en torno en un ambiente. No hay un guión, tienen forma de actuar de manera autónoma, persiguen objetivos y nada más se van a guiar por ciertas reglas, ¿sí? Los agentes tienen autonomía, tienen reglas de comportamiento, no conocen todo, tienen una racionalidad limitada, se van a desenvolver, especialmente si hablamos de modelos urbanos, en un espacio explícito, que puede ser el territorio, y son muy diferentes entre sí. ¿Sí? Pueden ser ciudadanos, pueden ser aves, por ejemplo, como las que están viendo ahí, que se forman aquí en Parvada, pueden ser países, pueden ser firmas internacionales, pueden ser muchas cosas en un modelo basado en agentes. Va a depender de lo que nosotros decidamos, ¿no? Entonces, esto viene siendo finalmente un tema de modelo basados en agentes. Por ejemplo, para una ciudad, esta es una carta urbana, es la carta urbana de mi ciudad, ¿sí? Y bueno, a veces como uno como planificador cae en la idea, y bueno, yo soy partidario de esto, ¿no? De que no vas a finalmente decidir sobre el futuro de una ciudad nada más a través de un plan o de un programa de desarrollo urbano. Uno cuando inicia en esta carrera de la planificación piensa que lo puede hacer, pero bueno, finalmente la normatividad urbana es solamente un elemento de muchos elementos interconectados que en conjunto crean la ciudad. Tenemos elementos ambientales, tenemos desarrolladores, tenemos grupos sociales, tenemos políticos, tenemos redes de infraestructura, tenemos ciertos conflictos entre diferentes grupos, tenemos muchas cosas que ya al estar interconectados entre sí, el político con los actores sociales, las redes de infraestructura con el territorio, igual toda una serie de elementos, al interactuar entre sí, te dan como resultado la ciudad, y es lo que tenemos que visualizar. Cada uno de esos elementos tiene sus elementos de razón para actuar, son autónomos, tienen forma, el político pues se guía por su forma, por sus objetivos que persigue, los grupos sociales también, no hay un guión, no sabemos si la ciudad tenga un fin en particular, no sabemos de aquí a 20 años cómo va a estar nuestra ciudad, pero cada quien percibe objetivos y se basa por ciertas reglas. Cuando nos interesa finalmente entender esta complejidad urbana, por ejemplo, para temas de, vamos a decir, usos de suelo, de toda esta complejidad, siempre cuando nos estamos modelando tenemos que enfrentarnos al tema de solamente tomar aquellos elementos que creemos y consideramos son importantes para el tema que nos interesa. Eso se convierten en agentes. Recuerden que un agente, lo esencial de un agente es que es autónomo y puede reaccionar y tomar decisiones. ¿Sí? Me gusta usar la palabra reaccionar porque puede ser que no puede ser un elemento que no sea un ser humano o un animal. Puede reaccionar, por ejemplo, un lote baldío ante nueva infraestructura. ¿Qué va a reaccionar? Pues va a aumentar su costo a lo mejor. Entonces, un agente reacciona, puede tomar decisiones y es autónomo, tiene autonomía. Entonces, lo reducimos a agentes. Esto ya cuando lo queremos pasar ya a un tema de una computadora o de un modelo computacional, se desarrolla en un ambiente, en un entorno, que en este caso puede ser el territorio, y aparte el ambiente puede ser el ambiente, por ejemplo, social o el ambiente económico. Tiene una serie de cajones donde se le mete una serie de valores. Estas son las variables. Por ejemplo, un suelo puede tener de variables el costo, el uso de suelo asignado, la pendiente, el tipo de suelo, qué tan inclinado está, y bueno, toda una serie de variables que van a ser relevantes o no para el tema que queremos hacer. Y estos agentes que tienen variables están interrelacionados de una forma específica y con otros agentes y con el entorno que los rodea. Todo modelo urbano se va a reducir a una interacción que hace que las variables cambien. Así, si lo queremos simplificar mucho, por más complejo que sea un modelo, tenemos que visualizarlo. Si nos perdemos mucho, es que, bueno, a ver, ¿cuáles son las variables que me interesa explorar
y cuándo y en qué momento esas variables cambian, ¿sí? Y el otro tema también es el tema de precisamente que hacen que estas variables cambien, que son los procesos. Y en esto implica tratar de tener una teoría de por qué están sucediendo las cosas. Y esto es similar a que queramos, por ejemplo, aprender a jugar ajedrez y no conozcamos sus reglas. Y vamos a deducir las reglas observando una partida de ajedrez. Sabemos que siempre, nos vamos a dar cuenta que siempre el ajedrez va a iniciar con un acomodo fijo de fichas. Y siempre va a ser el mismo. Y luego ya vamos a ir viendo que los peones nada más avanzan una vez, los caballos avanzan en forma de L, la reina las veces que quiera y en el sentido que quiera, las torres en horizontal y vertical, y eso lo vamos a ir deduciendo, observando. De igual manera, el crecimiento de una ciudad, por ejemplo, la imagen que ven abajo. ¿Por qué está así? ¿Por qué agarró esa mancha urbana? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué ahí y no en otras partes? Bueno, pues uno va a ir observando el crecimiento histórico y va a tratar de ver, bueno, si está creciendo, quizá estas son las reglas que aplican para la ciudad y ya las replicas en el modelo, ¿no? Entonces, estamos hablando finalmente que cuando hacemos un modelo, estamos hablando de agentes, sus variables, las relaciones que tienen esos agentes con el entorno y las relaciones que tienen las variables con el entorno y con los agentes y qué hacen que cambien esas variables. Bien, ahora me gustaría ya, para ir concluyendo aquí esta presentación, mostrarles unos modelos, ¿sí? Unos modelos de en este caso, el primero que les voy a mostrar es un modelo, mucha gente les llama de juguete, no representa ni un lugar en particular. Este modelo lo hice para poder experimentar con un tema. Miren, el programa de desarrollo urbano de aquí de la ciudad y de muchas ciudades aquí del país, lo que hace es que hace lo que se llama una dosificación de usos de suelo y proyecta de aquí a los próximos 20, 30 años cómo va a estar distribuido los usos de suelo. Va a ser 50% habitacional, 20% comercial, 5% industria, etc. Y esto está amarrado con lo que se llama una matriz de compatibilidad de usos de suelo de un programa de desarrollo urbano. Lo que descubrí con estas simulaciones y a través de este modelo es que la matriz de compatibilidad de usos de suelo, que aquí la que le estoy mostrando está muy simplificada para el modelo, inhibe de una forma muy importante estas dosificaciones de usos de suelo. Uno normalmente estas matrices de compatibilidad de usos de suelo las hace una o dos personas, pero ojo, nunca lo ponen a prueba. Traigan a su mente un programa de desarrollo urbano y díganme qué programa de desarrollo urbano ha sido puesto a prueba antes de implementarse. Imagínense que quiero poner una vialidad aquí. Bueno, vamos a simularla, a ver qué puede suceder. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Sí? ¿Qué programa de desarrollo urbano se ha puesto a prueba? Y aquí lo que estamos haciendo es que ponemos a prueba el concepto de la matriz de compatibilidad. No es una matriz de compatibilidad en particular, sino el concepto, ¿sí? Ok. Aquí está el modelo que les estoy comentando. Es un espacio en blanco, está de color negro, es un territorio genérico. Lo voy a preparar y aquí en la mano izquierda se van a dar cuenta que hay unos usos de suelo y unas cifras. Eso significa que está proyectado para que 35% del uso de suelo sea habitacional, 10 comercial, 10 industrial, etc. Así está planeado, pero también va a respetar esta matriz de compatibilidad donde te dice que el uso habitacional no puede estar cerca del industrial, el industrial no puede estar cerca del comercial, etc. Vamos a darle crecer. Lo que vamos a empezar a ver son una serie de usos de suelo que empiezan a aparecer en el territorio. Voy a darle aquí una pausa nada más. Me voy a acercar a este clúster que está saliendo aquí. Miren, aquí van a ver usos mixtos. Amarillo es habitacional, azul es equipamiento, naranja es habitacional comercial
Y por acá este café es comercial e industrial, pero si ustedes se fijan está despegado del habitacional porque así lo contempla la matriz de compatibilidad de uso de suelo. Y hay como un cinturón de buffer entre lo habitacional y el industrial de usos comerciales, de equipamiento y de usos habitacional comercial. ¿Sí? Bien, vamos a seguirle dando crecer. Esta gráfica que nos está diciendo aquí es la cantidad de los usos de suelo. ¿Sí? Lo que esté arriba de la línea horizontal es que está por arriba de lo proyectado y lo que está abajo es que está por debajo de lo proyectado. Entonces, aunque tengamos reglas de compatibilidad para la industria muy reducidas, o sea, muy pocas, prácticamente siempre la proyección del uso de suelo industrial va a estar por abajo de lo proyectado, porque el uso habitacional a lo mejor es demasiado, o a lo mejor el uso habitacional es mucho más compatible con más usos y la industria no tanto. Y aquí vamos a ver que va a haber industria pues muy dispersa en varias partes, o se empiezan a formar como clústeres de industria por su misma compatibilidad que hay, ¿no? Entonces, esta es una forma como para poder demostrar que la matriz de compatibilidad, aunque esté muy sencilla, puede tener unos efectos muy adversos sobre la dosificación de los usos de suelo. Vean por acá, por ejemplo, este clúster que se formó acá. Esto viene siendo uso industrial, habitacional, industrial, comercial, área verde, fíjense, un área verde, pero no hay nada habitacional. Ya se formó este clúster aquí de manera natural. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otro clúster de usos habitacionales, comercial, habitacional, equipamiento, pero no hay nada de industria por lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí es interesante ver cómo se van formando estos clústeres, ¿no? Bien, ya para concluir, quisiera manejar otro modelo. El modelo que les mostré ahorita es un modelo genérico, no es ningún lugar en particular y es para explorar conceptos. Este en particular ya es una ciudad específica. Esta ciudad es San Andrés Cholula, en Puebla, aquí en México. Y pues se alimenta ya con capas de información muy específica. Y aquí lo que me interesa saber es qué puede pasar con las áreas naturales o las áreas definidas como áreas de preservación. Y si se fijan hasta abajo, en la esquina inferior izquierda, aquí tengo un switch en donde puedo apagar la política de respetar las áreas de preservación o la puedo prender, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo proyecciones de usos de suelo y le puedo dar crecer. Y ahí ya me dijo que terminó las proyecciones. Y si nos damos cuenta en esta gráfica, primero, si se dan cuenta, tiene este aplanamiento de la curva, que esto se da en los ecosistemas. Cuando tienes un recurso y se acaba, pues obviamente el crecimiento de una población de animales o en este caso de usos de suelo se va reduciendo porque ya no hay recurso de suelo sobre dónde crecer. Se va aplanando la curva y es lo que me está diciendo aquí. Pero aparte me está diciendo que de acuerdo a las proyecciones que yo le puse, se perdieron 119 hectáreas de suelo de preservación, ¿sí? Y bueno, cada vez que ejecutemos esta simulación, pues nos puede dar, el patrón va a ser diferente. Yo le puedo decir en usos habitacionales, pues que crezca, por ejemplo, 500 hectáreas y le doy crecer. Y ya terminó ahí, ¿sí? Y me da otro resultado diferente. Vamos a exagerar, vamos a ponerle 5,000 hectáreas. Vamos a darle cargar ciudad y vamos a darle crecer. Fíjense cómo va la curva, se empieza a aplanar y como le puse muchísima superficie habitacional, pues va a seguir buscando y ya se comió todo el territorio y prácticamente se va a comer todas las áreas de preservación. Y bueno, se aplanó la curva, pero sigue buscando, porque entonces es como una forma de decir, bueno, ¿cuánto puedo crecer sin impactar o impactar áreas? Entonces puede hacer varios tipos de experimentos, ¿no? Bueno, voy a pasar ya a la presentación ya para concluir. Este es el modelo que les presenté. Este es otro modelo de mi ciudad de Ensenada para áreas industriales también para experimentar.
Y muy recientemente, esto ya fue un ejercicio ya real. Elaboré los programas de, bueno, estuve colaborando con la elaboración de unos programas de desarrollo urbano para las ciudades de Minatitlán, Nacajuca y Cárdenas, acá en el estado de Tabasco y Veracruz, y tratamos de ver hacia dónde podía crecer la ciudad de los próximos 10 años para el programa de desarrollo urbano, y en base a lo observado que ven ahí, empezar a poner políticas públicas nuevas para ver la conveniencia o no de que se den esos crecimientos. Bien, no quisiera extenderme más en el tiempo, quiero respetar aquí el tiempo de los 45 minutos, ha sido un placer. Y bueno, ahí tiene mi página de internet, mi correo electrónico, y bueno, pues quedo a la orden para cualquier otro tema o duda o pregunta que se pueda tener. Gracias. Buenas, muchas gracias, Javier, por la presentación, bastante sui generis y creo que bastante práctica con el sentido de esos casos de estudio. Yo voy a abrir el espacio para preguntas por el chat, a ver, de nuestros asistentes. Los invito entonces a que puedan formular las preguntas. Yo creo que hay algunas ya acá. Voy a publicar. Bueno, empezamos por la primera pregunta, Javier. Sí. Un compañero pregunta, ¿qué tan costoso es o sería modelar un POT de una ciudad? Yo no sé, un POT en México, lo que significa. Acá es un plan de ordenación territorial, es como un plan de ordenación de la ciudad, ¿no? Del municipio. No sé cuál es la figura en México, pero es igual. Sí, se llaman igual los programas de ordenamiento territorial. Okay. Nos vamos por escalas. Hay de ordenamiento ecológico y luego ya te vas a los municipales y luego a los de desarrollo urbano. En otros países se llama plan director municipal, que hace las directrices de la ciudad. Pero bueno, esa es la primera pregunta que tenemos. Sí, es tan costoso como tengamos la información disponible. Este es un tema que siempre va a estar, es un tema toral, sobre todo aquí en el contexto latinoamericano. El software que utilicé para mostrarles ahorita de manera muy ejecutiva estos modelos, el de Ensenada, el de Cholula, Puebla, el de Nacajuca, Minatitlán, Cárdenas, etcétera. El software es gratuito. El software es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, se llama NetLogo, uno lo puede descargar, etcétera. Pero el tema con que siempre nos vamos a enfrentar, que nos enfrentamos, por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido, es el tema de la disponibilidad de la información. Si no tienes esta información, realmente tienes que generar, tienes que tener como una información base, que es acá coloquialmente le llamamos el manzanero, ¿no? Cómo está distribuida la traza urbana, los usos de suelo, la topografía del lugar. Y toda esa información es básica, es necesaria porque finalmente son las variables del territorio y bueno, si no tienes esas, pues la tienes que generar. Entonces, en términos de costo económico, puede ser caro si no tienes la información porque la tienes que generar. Hay un costo también de lo que comentaba ahorita en un principio antes de empezar, porque platicaba contigo, doctor, es el tema del costo del aprendizaje. La curva de aprendizaje puede ser un poco intimidante, sobre todo para gente que no ha tenido experiencia de programación, pero que yo más quisiera de que ojalá se pudiera de alguna manera, como ya sea teniendo un equipo multidisciplinario donde se tenga un programador, a lo mejor y haya un urbanista, sociólogo, ingeniero, etcétera, para poder tener un equipo y hacer este tipo de trabajos. Y bueno, la ruta más difícil, como la mía que me tocó hacer, es aprender a programar, aunque sea a leer. En el curso que yo doy, primero enseño a leer el código, a leerlo, y ya posteriormente, ya en su momento, ya ahí lo escribieron que sea de manera básica. Ese es otro costo de la línea de aprendizaje, pero la satisfacción que le da a uno finalmente es muy grande, pues porque uno puede experimentar con muchos elementos y bueno, qué mejor que uno que pueda aprender sobre conceptos urbanos y de las ciudades que de manera directa.
¿sí? Donde tienes tú la ciudad y no está, bueno, no está mal que tengas un profesor que te diga, las ciudades crecen así porque existen estas reglas, ¿no? Ya directamente tú en la computadora pones la regla, la quitas, la pones, pones más reglas y vas viendo cuáles son los resultados. Y ese ir y venir y esa experimentación puede ser muy rica, ¿no? A mí me entusiasma mucho con los alumnos cuando ven esto por primera vez y pues juegan con esto, que es ahora sí que como un juego, pues pueden aprender precisamente de ir quitando o poniendo cosas, ¿no? Entonces, no, bueno, cerrando la pregunta, es caro si no se tiene la información y puede ser caro también si no se tiene un equipo multidisciplinario donde se va compactando hacia este objetivo de lo que es el modelado y uno a veces pues lo tiene que aprender de manera propia. Ok, gracias Javier. Una segunda pregunta de un compañero nuestro, profesor William. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de estos modelos? En particular me refiero a la simulación de ejemplo en donde todo iniciaba negro. Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Bueno, uno... En el modelo que prácticamente ya no tuve tiempo para exponer, que es un modelo más apegado a la realidad, que es este modelo de usos industriales para Ensenada, les comento un poquito nada más, es para saber cuál puede ser el comportamiento de los predios baldíos ante qué tan atractivo pueden ser para la industria, ¿no? Y bueno, ahí nada más para dar una idea, se inicia con una cantidad de población específica que se toma de los censos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Inicia también con el número de años que quieras tú simular el crecimiento. En este caso estaba para 10 años ahí en la pantalla. Tienes otro parámetro que te indica el nivel de cumplimiento con el programa de desarrollo urbano. Acá en Ensenada ya está más que identificado que alrededor del 40% de la industria se encuentra en condiciones de incompatibilidad con el programa de desarrollo urbano. Entonces, lo que se hace con el modelo es como que si cada vez que alguien quiera construir industria, es como tirar un dado. Y el 40% de las veces, por ejemplo, en el caso como está iniciado ahí, va a salir en condiciones de irregularidad. Otra variable es hasta qué tipo de pendiente o qué tan inclinado el suelo se va a poder considerar como apto para la industria. Y bueno, toda una serie de elementos que finalmente uno los pone al principio e inclusive también ya los puede cambiar, ¿no? En el modelo donde sale todo en negro, como es un aspecto conceptual de cómo una matriz de compatibilidad de usos de suelo puede afectar a la dosificación de uso de suelo, prácticamente las variantes con que inicias es precisamente el porcentaje de uso de suelo, donde, bueno, creo que yo mostré ahí 35%, pero uno ahí lo puede modificar y puede ponerle 10, puede ponerle 20, etcétera. Al final el simulador nada más checa que todos sumen 100%, y luego tiene adentro, en el código de la computadora, tiene lo que viene siendo esta matriz de compatibilidad muy sencilla. Y en base a ello ya empieza a ejecutar las simulaciones, ¿no? Lo que la pregunta que hace el profesor está muy relacionado con lo que se llama finalmente calibración, la calibración. Cuando queremos proyectar un modelo hacia futuro, 10 años, la primera prueba que hacemos es que pueda reproducir fielmente cómo está ahorita la ciudad. Entonces, a veces lo que hacemos es que empezamos como 10 años atrás y queremos que llegue al 2021. Y va a haber momentos en que va a llegar, en que no va a llegar, y para poder eso vas a calibrar los parámetros. Cuando encuentras ya los valores adecuados para llegar a 2021, entonces ya lo proyectas hacia adelante, hacia los próximos 10, 20 años. Es un proceso que se llama calibración. Javier, yo creo que el mismo William hace una pregunta y viene en seguimiento de tus palabras ahora mismo, que es, ¿se podrían validar estos modelos haciendo una simulación con datos de hace 20 años y ver qué tan buena es la predicción de hoy? Sí, se le llama retrodicción. Es retrodicción y es un proceso. Los modelos tienen dos fases que los tienes que pasar. Es la verificación y es la validación. La validación es que refleje el mundo real y la verificación es que el modelo funcione
como se intencionó. Por ejemplo, y lo voy a decir, algunos de mis modelos a veces empezó a crecer sobre el mar. ¿Cómo va a haber crecimiento del mar? Bueno, lo que pasa es que una simple variable, no me haya yo dado cuenta y pues, entonces, de hecho, los modelos de simulación urbana los tienes que poner a prueba por módulo, ¿sí? Si pones todo el modelo de una sola vez, es muy difícil que puedas encontrar un error, pero por ejemplo, si pongo a prueba bajo condiciones extremas inclusive, crecimiento y se empieza a crecer en el mar, como a mí me pasó, lo que pasó es que me equivoqué en una línea de código muy sencilla, entonces ya me di cuenta. Y así, ahora, vamos a poner a prueba el módulo que trata de hacer la proyección de crecimiento. Si la proyección de crecimiento de la población es 3.1 anual, por ciento, pues lo calculas en una calculadora y lo comparas con lo que dice la computadora. Ah, está bien, y así te vas. Y ya con el tema precisamente de lo que es la retrodicción, te vas a un estado 20, 30 años atrás y lo corres ahora sí hacia adelante y llegas al 2021 y se supone que tienes que tener resultados similares a como está ahorita la ciudad y ya lo corres hacia adelante. Ahora, no hay que caer a veces se puede caer en el error de que quieres que reproduzca la mancha urbana exactamente como es, cuando en realidad a lo mejor en términos de retroducción lo que es de valor es que reproduzca la misma proporción de usos de suelo, por ejemplo, y no exactamente la misma mancha, porque realmente tienes que trabajar a un nivel muy, muy fino, ¿no? Pero bueno, sí, lo que comenta ahí la pregunta es retrodicción y es uno de los procesos cuando tratas de hacer trabajos de pronóstico y no tanto como de experimentación, que no es tan importante. Ok, gracias, Javier. Hay una pregunta más, bueno, que pregunto si es un software libre. Ya has dicho que es gratuito, se llama NetLogo, sí. Bueno, pasamos a la última pregunta, por lo que está en el chat. Cuando se presenta el caso en que existe una zona industrial junto con la habitación, junto con la habitacional, al cual se da la prioridad para mejorar la calidad de vida del sector, trasladar la industria, ¿verdad? Híjole, bueno, a mí me interesó mucho el tema de la industria, que es un modelo al final que mostré. De hecho, es el tema de mi tesis de doctorado, precisamente porque aquí en la ciudad donde vivo hay ese conflicto habitacional y es muy interesante ver que sin que tú le digas al programa que haya conflicto entre industria y habitacional, sino que nada más le das las reglas y empieza a surgir ese conflicto, entonces te das cuenta, bueno, creo que sí le estoy atinando a reproducir o a querer entender este comportamiento, cómo se dan en las ciudades, ¿no? Ahora, los modelos los hacemos para ciertos casos u objetivos que nos son útiles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que viene siendo a veces que se da entre vivienda y lo que es industria, bueno, a lo mejor si lo que quiero yo es poner a prueba un programa de desarrollo urbano y me da muchas veces estos conflictos, bueno, te das cuenta que no es quizá el programa de desarrollo urbano no está adecuadamente normado, ¿no? O no. Ahora, hay que ver también cómo armas los modelos, porque el primer modelo que les mostré, este genérico, de juguete, industria y habitacional nunca van a estar juntos. ¿Por qué? Porque ya está así desde un principio, porque se rige a través de una matriz de compatibilidad, ¿sí? Entonces, ahí realmente prácticamente es algo determinista, donde la industria y lo habitacional pues no van a convivir, porque realmente el código no está hecho para eso. Entonces, no esperemos resultados sorprendentes, ¿no? Muy diferente al último modelo de industria, donde está como un slider o un deslizador, donde le dices qué porcentaje de veces de que se construya una industria sea compatible o no con el programa de desarrollo urbano. Y ahí sí ya vas a empezar a ver ciertos conflictos entre lo que es el uso habitacional y lo que viene siendo el uso industrial, ¿no? Entonces, finalmente, no sé, las simulaciones son herramientas, ¿no? Y estoy casi seguro que la va a ser diferente a una persona que se dedica a la construcción de vivienda a uno que se dedique a lo que es la construcción de industria. Uno como funcionario público que estuvo trabajando esto por muchos años, pues trata de encontrar finalmente lo que es el bien común y ver finalmente cómo
cómo concebir o cómo balancear finalmente la ciudad para que se reduzca al máximo posible estos conflictos urbanos que ahora estamos viviendo. Ok, gracias Javier. Vamos ya casi cerrando, a ver si hay las últimas preguntas. Mientras, bueno, yo tengo dos, Javier. Una de ellas es la siguiente. ¿Es posible o hasta qué punto es viable introducir alguna temática de movilidad en ese modelo de simulación urbana? Sea una movilidad urbana en términos de transporte colectivo o en términos también de transporte ya más privado, ¿no? Individual. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Es factible? Sí, sí es factible, pero en mi experiencia yo no veo que sea muy práctico ante la existencia de software que ya existe específicamente para el tema de la movilidad. Es como si dijéramos, quiero un procesador de texto. Pues lo voy a programar. No, pues si ya existe Word o ya existe OpenOffice, pues ya está. El tema de la movilidad, mira, en temas de simulación, en ciertos países ha cobrado mucho auge en el tema de la salud y en el tema de la movilidad. Y en el tema de la movilidad, particularmente por la pregunta que hace, doctor, ya existe mucho software. Ahora, lo que sí se puede hacer, bueno, para empezar, sí se puede hacer. De hecho, son modelos muy elaborados, porque afortunadamente en el tema de la movilidad hay muchos conceptos ya desarrollados, ya muy bien explicados. Hay modelos matemáticos y uno los puede reproducir en el modelo, ¿no? Lo que sí no hay, y sí puede ser muy, muy interesante, es usar las bases de datos que te produce ese software, que nada más es para movilidad, y juntarlo con un modelo, por ejemplo, de usos de suelo. Ahí sí. O, por ejemplo, para temas, por ejemplo, de cambio climático, aumento de nivel del mar y cómo pudiera afectarse con estos datos. Por ejemplo, para un modelo para poder identificar en dónde es más conveniente poner cierto comercio, ¿sí? Donde entre unas de las variables para decidir va a ser el tema de la movilidad. Entonces, me hace mucho más práctico ya tomar esas bases de datos ya que te genera la cantidad de viajes, hacia dónde se va, cuánta gente es, retomarla y luego armarla junto con el modelo de NetLogo. Porque sí vas a tener software de movilidad, pero no vas a tener, por ejemplo, un software para poder determinar dónde poner una industria en una zona que se caracteriza por tal cosa. Entonces ya tiene nombre y apellido, ya más haces la adecuación, tomas las bases de datos de movilidad y le integras al modelo como una variable más que puede ser aparte de lo del costo del suelo, las distancias a las viviendas y toda una serie de elementos, ¿no? Ok, Javier, una pregunta que va en seguimiento de eso, ¿no? ¿Es posible introducir algún tipo de valores sociales o, por ejemplo, del espacio público? Porque veo que NetLog maneja bastante o trabaja bastante con usos del suelo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto alguna componente social o de la sociedad o componente cultural? Porque es distinto, nosotros estamos a hacer una planeación en Colombia y México que estamos haciendo en Estados Unidos o en Turquía, ¿no? O sea, son países con sociedades y culturas distintas en términos de apropiación del espacio, incluso de organización espacial, ¿no? De convivencia entre habitación, área de trabajo. ¿Hasta qué punto es posible? Sí, doctor. Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Fíjate que una de las ventajas que he tenido a raíz de este curso en línea, de esa escuela de modelado y simulación urbana, pues prácticamente todos mis alumnos son de América Latina, de diferentes países, y es bien interesante cómo hay una inclinación a hacer este tipo de modelos con un discurso social. Si te vas a otros países, Estados Unidos, si te vas a Inglaterra, si te vas a, no sé, de otras ciudades del mundo, etcétera, donde las ciudades ya están consolidadas, donde ya tienen otra naturaleza, los temas son como de movilidad, el costo del suelo y todo, pero no tienen esta inquietud que yo veo que sale mucho aquí en Latinoamérica, que es el tema de lo social, Y cuando entran al curso, yo les digo que me digan cuál es su intención de por qué están en el curso.
Y bueno, todo es el tema de espacio público, de apropiación, de fenómenos de gentrificación, de desplazamiento. Hay una preocupación por el tema de los marginados, ¿sí? De lo que viene siendo la gente, lo que se llama coloquialmente como los sin techo, etcétera. Y bueno, creo yo que es un campo de información, perdón, de un campo de oportunidad de investigación muy propio de nosotros de América Latina por cómo son nuestras ciudades, es este nicho de investigación de lo social. De hecho, en este momento ahorita estoy haciendo una colaboración con una universidad en Ecuador, en la zona de la Amazonía, que es de espacio público y de comerciantes informales, ¿sí? Es precisamente para ver cómo se da primero entender cómo se da esta dinámica de cómo afectan, tratar de entender cómo afectan el espacio público, reproducir ese entendimiento que podamos tener de cómo lo afectan y en base a ello tratar de sacar como principios o tratar de entender cómo se pueden integrar al tema del espacio público. Entonces estamos ahorita caracterizando a la gente informal y estamos caracterizando al espacio público, ¿sí? El agente informal con respecto al nivel de ingresos, a la causa de por qué toma esta actividad, de cuáles son sus criterios para escoger un espacio en particular del espacio público. Y acá en el espacio público estamos caracterizando los usos de suelo, las densidades, las banquetas, sus anchos, etcétera, y los estamos cruzando y tratamos de ver cuáles son esas relaciones. Y ya vistas esas relaciones, las queremos simular, proyectarlas hacia adelante y ver qué pudiera pasar en un futuro inmediato y tratar de sacar política pública en consecuencia. En este caso, la intención es sacar como un proyecto de intervención urbana tipo social para poder mejorar la calidad del espacio público y lo que viene siendo la calidad de vida del comerciante informal. Entonces, sí, con este ejercicio que te comento que estamos generando, trato de responder pues que sí es muy factible el espacio público, pero sí quiero remarcar esta naturaleza que es como muy propia de nosotros, una preocupación que no vas a ver en otros países, que es usar las herramientas de modelado y simulación urbana para poder tratar de entender esos fenómenos sociales que se dan en las ciudades propias de Latinoamérica. Ok, Javier. Para una última pregunta, por el chat no hay, pero yo sigo entusiasmado. Y casi como un consejo a los estudiantes y a los futuros expertos en simulación urbana, hay otros programas de software libre por donde se puede empezar, que sean más sencillos, de los que conoces de tu experiencia, o el NetLogo es quizás uno de los mejores. ¿Qué consejo darías para irnos terminando? Sí, sí hay otro software, adicional. Por ejemplo, hay un software que se llama Gamma, que está enfocado a términos de modelos basados en agentes. Y tengo entendido que también para temas urbanos. Lo que sucede es que hasta ahorita no he tenido la necesidad de migrar a otro software con respecto a mis necesidades de modelación, que NetLogo hasta ahorita lo haya satisfecho. Me gusta mucho NetLogo porque es muy amigable, es relativamente fácil leer el código, casi la forma en que se escribe es muy similar a lo que se llama pseudocódigo, que dice jalar esto, crear tantas veces, desaparecer cuando suceda tal, o sea, casi lo puedes escribir de manera literal, pues entonces se me ha facilitado. En lo personal, pues que yo no soy programador, no es mi background, pero hasta ahorita las necesidades que yo he tenido de que es el modelado, NetLogo me lo ha satisfecho, sobre todo porque tiene una biblioteca muy grande de modelos. Es algo muy, aquí cuando hay que hacer, cuando uno es modelador, tiene que ver cualquier modelo que uno se encuentre, hay que ver cómo se puede pasar a otra situación. Nos dicen que los modelos son más buenos cuando son más fértiles, ¿no? Entonces, tiene una gran biblioteca de modelos que si le quitamos la palabra química o matemática o física, los conceptos que maneja, por ejemplo, hay modelos gravitatorios, planetarios, que se utilizan para el urbanismo. ¿Por qué? Porque finalmente es algo que entre más grande sea,
va a jalar más. Entonces, eso es gravitatorio, pero si lo pasas al urbano, que es una mancha urbana, entre más grande sea, un área comercial, entre más grande sea, va a jalar más área comercial. Entonces, nomás agarras el código o lo tratas de entender y lo tratas de reproducir, ¿no? Entonces, y aparte NetLogo tiene una comunidad muy entusiasta también de programadores que constantemente lo usan y es una comunidad muy accesible. Caray, o sea, realmente a mí me ha ayudado mucho. De una duda muy particular, oye, traigo esta duda y a las 2 horas, 3 horas te responde, se maneja así. Entonces, pues, ¿para qué te mueves, no? Quizá en algún momento, cuando tenga que reproducir a lo mejor cientos de miles de agentes, cuando ya, por ejemplo, quiera reproducir automóvil por automóvil, a lo mejor otro software sea el más adecuado, pero hasta ahorita, por las necesidades, NetLogo. Pero sí hay otros software, como por ejemplo Gamma, Mason es otro, y bueno, hay otro. Python, el mismo Python también se puede utilizar para programar. Vale. Javier, la última pregunta desde el chat que nos preguntó. ¿El software es capaz de contemplar los asentamientos informales en la simulación? Fíjate que la pregunta no es si es capaz de reproducir asentamientos informales, sino que si eres capaz de darle a entender a la computadora lo que es un asentamiento informal. Sin ser exagerado, puedes reproducir, me gustaría decir que cualquier cosa, pero pues no he probado todas las cosas del mundo, pero lo que quieres reproducir finalmente lo tienes que reducir a agentes, relaciones y procesos. Lo que es la diapositiva que mostré. Entonces, fíjate, el tema de los asentamientos irregulares, la literatura de gente que se ha dedicado, desafortunadamente que no es de América Latina, son de otras partes de Europa, de Estados Unidos, dice que el tema de los asentamientos irregulares está en su infancia, y eso es muy cierto. Busquen temas de asentamientos irregulares y sí van a encontrar temas, pero van a encontrar todavía temas que apenas lo están tentando, que están viendo, por ejemplo, temas de crecimiento periférico, por ejemplo, un tema económico, así como que apenas se están acercando, pero el tema de los asentamientos irregulares o informales es un tema toral en nuestro contexto de ciudades latinoamericanas. Entonces, sí, ya hay modelos de asentamientos irregulares, ya se ha hecho. Hay una en particular en Londres, una muchacha brasileña que creo que está en Londres ahorita todavía y ha hecho algunos trabajos, tiene una tesis sobre asentamientos irregulares, pero los trabajos todavía son muy escasos, ¿no? Entonces, no es que le digas al programa, quiero representar asentamientos irregulares, pues o no puede decir que no, sino que más bien que tengas la habilidad de decirle al programa cuál es la naturaleza de los asentamientos irregulares, cómo funcionan. Por ejemplo, van a buscar dónde está el suelo más barato, dónde está cerca a lo mejor del transporte, no sé, toda una serie de elementos que crees tú que en su conjunto forman un asentamiento irregular y hacer que el programa ya lo reproduzca. Ok, bueno, Javier, vamos llegando al final. Quería dar las gracias una vez más por tu presencia, aunque sea virtual, por la conferencia que creo que fue bastante y súper productiva, y esta parte final con la interacción con nuestros asistentes. A ellos también una palabra de agradecimiento, y en nombre de nuestra universidad también un fuerte y un cordial saludo a ti. No, gracias por invitarme y esas oportunidades que pueda tener para compartir esas herramientas. Con mucho gusto estoy cooperando aquí con la universidad. Bueno, entonces así vamos encejando esta conferencia. Una vez más, gracias a todos que han asistido y que han participado. Nos vemos en el próximo evento, en la próxima conferencia. Un Gracias. saludo a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.